Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio de Corintios, la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a analizar el capítulo 2, que ha sido de una gran bendición. El capítulo 1 y el 2 es como una continuación del capítulo 1. Yo quiero leerles el primer versículo del capítulo 2, que dice así: Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Así es como inicia el capítulo 2. El problema que enfrentaba la iglesia de los Corintios era que le costaba separar lo que era carnal con lo espiritual. Era una iglesia que empezó bien, fueron enriquecidos en todo, nos decía el capítulo 1. Pero en el transcurrir del tiempo era como sucedía siempre culturalmente en la región. Amaban las palabras bonitas, los oradores elocuentes, ¿verdad? Se apasionaban por el conocimiento y por la sabiduría. Entonces la iglesia volvió a, a las costumbres anteriores y comenzaron a seleccionar, ¿verdad? Este es mejor, este es menos mejor, este es peor, este no sirve, ¿verdad? Entonces, y comenzaron a dividirse, a hacerse grupos, ¿verdad? Porque querían hacerse con el mejor. Y eso es una situación de problema carnal, ¿verdad? La iglesia de Corinto se caracteriza porque era una iglesia carnal, ese era el problema, ¿verdad? Y había que encauzarla a la vida espiritual, que es a la que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado. Y miren, yo me imagino de la manera que empieza el capítulo 2, que la región había oído hablar de Saulo, de ese hombre tan sabio, tan preparado, el sobresaliente, ¿verdad? El que le superaba a todos. Él fue alumno de las escuelas griegas porque él estudió griego, él sabía hablar perfectamente el griego y se había graduado en las escuelas de filosofía de Grecia y se fue a sacar una especialidad a Jerusalén a los pies de Gamaliel y fue el alumno sobresaliente para Gamaliel, ¿verdad? Era el destacado de los alumnos de Gamaliel y llegar a ser alumno de Gamaliel no era cosa fácil, ¿verdad? Era muy difícil que llegaran jóvenes a ser enseñados o discipulados por Gamaliel. Dice, la Biblia nos cuenta cómo él, o sea, él mismo nos da el testimonio cómo él era, como hombre, ¿verdad? Como judío terrenal. Y bueno, dice que él era el mejor de los fariseos. Tenía tanta sabiduría, tanta inteligencia. Superaba a todos, ¿verdad? Y aparte era joven, mire. Y yo pienso que también conocían la reputación o el testimonio del apóstol Pablo. Seguramente cuando llegó él a Corinto, lo que deseaban escuchar de él era su sabiduría, la elocuencia de sus palabras y la profundidad de su conocimiento. Y en realidad el apóstol Pablo hizo todo lo contrario que ellos esperaban. Cuando él llegó se presentó de esta manera: no con excelencia de palabra, dice la escritura, o de sabiduría. Se propuso no saber cosa alguna. Mire, con debilidad, con mucho temor y temblor. Se puede imaginar un orador de experiencia temblando ante una multitud, pero no era que él temblara ante la multitud, sino que él temblaba porque el mensaje que él iba a exponer era nada menos del Dios Todopoderoso, del único Dios verdadero, y él tenía que ser fiel, ¿verdad? Y temblaba antes de exponer el mensaje del Señor. Y él dice,
Pablo nos narra en el capítulo 2 que ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Su único conocimiento era Jesucristo y a éste crucificado. Sus palabras y su predicación fue con demostración, dice la palabra, del Espíritu de Dios y del poder. O sea, Pablo exponía la palabra y Dios daba testimonio haciendo milagros y maravillas. ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Por qué Pablo ocultó su conocimiento? Para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, fundada en la roca que es Cristo, que permanece para siempre.